Entonces pongan ahí en favoritos pues el curso, que ese sí se los mandé en la bienvenida. Y seguramente si hay otros colegas que están trabajando aula digital, pues les va a parecer algo como esto. Aquí me aparecen a mí los cursos donde yo estoy, ya sea como profesor o como estudiante. Entonces, este es el que vamos a estar llevando nosotros, que dice portafolio de inversión. Hagan caso omiso a que dice contador público, ese fue un error. La verdad no sé si fue mío o si fue de Sume, pero ya lo dejé así porque la verdad que ahorita en este arranque ha sido un poco complicado para todas las áreas de la universidad. Entonces ahí les pido que hagan caso omiso que dice licenciado en contador. Entonces lo que necesito es que me confirmen en el chat para que no se haga una discusión intensa de micrófono, que en el chat me confirmen si ya todos tienen acceso aquí al aula digital, por favor. Bueno, aquí están los criterios de evaluación. Va a ser lo que les decía, el 90% la evaluación progresiva, que es a través de las evidencias de aprendizaje y estar usando la tecnología, y 10% de evaluación final. Si alguien se va a extraordinario, bueno, que lo correcto sería regularización, a un periodo de regularización en una segunda oportunidad. Realmente para acreditar la materia, pues tienen que entregar un portafolio de inversión y ya yo les diría los criterios. Y en una tercera oportunidad, igual, entregar el portafolio de inversión. Bueno, estos criterios ya están aquí disponibles. Aquí viene la UDA de la materia. Entonces pues vienen los diferentes temas que vamos a abordar. Nada más tienen que voltear la computadora para que se vea, pero aquí viene la información. ¿Qué vamos a comentar hoy? Bueno, vamos a ver este tema vamos a recordar algo del sistema financiero mexicano, las autoridades del sistema financiero, vamos a recordar este concepto de inflación y por qué es relevante tener presente el concepto de inflación. Luego vamos a ver lo que es los mercados de capital, el concepto de mercado de capital de valores y su relación con las principales emisoras y un video acerca de la bolsa de valores. Bueno, debo decirles que ustedes llevan una materia o van a llevar una materia que se llama mercado bursátil. Entonces, en mercado bursátil van a ver a profundidad más de muchos de los conceptos que voy a platicarles los van a ver a profundidad en mercado bursátil, pero pues es valioso que se los adelante o que los compartamos para aquellos que no la han llevado, pues comprendan la relevancia de portafolios de inversión y también comprendan el lenguaje que se utiliza. Aquellos que ya la llevaron, bueno, pues es recordatorio, incluso lo ven a más profundidad, exclusivamente el fenómeno del mercado bursátil, y los que lo estén llevando al mismo tiempo, pues es probable que lo vean más a profundidad seguramente. Entonces, esta materia, pues va a estar, es como, desde mi punto de vista, primero se debería de llevar mercado bursátil y ya después portafolio de inversión. Bien, ok, entonces voy a abrir este mapita. Vamos a recordar un poquito los principales elementos que están presentes en el sistema financiero y
Esto seguramente ya lo saben, entonces es simplemente un recordatorio. Tenemos las instituciones no bancarias, casas de cambio, servicios complementarios a los que ofrece, bueno, las instituciones no bancarias serían servicios complementarios a los que ofrece la banca tradicional. Entonces estamos hablando de casas de cambio, uniones de crédito, almacenes generales de depósitos, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras de objeto limitado. Entonces, las cajas populares, aquí entrarían cajas populares y las casas de cambio y algunas arrendadoras financieras. El concepto de arrendamiento financiero básicamente es que, como su nombre lo dice, te rentan, eh, te rentan algo que potencialmente puede ser tuyo, un bien. Generalmente esto ocurre mucho en vehículos. Entonces, por ejemplo, yo mm, tengo una flotilla y esa flotilla de carros, realmente el dueño de la flotilla es una arrendadora financiera y yo simplemente estoy pagando una renta del carro o la flotilla de autos que tengo y con la ventaja que lo puedo deducir, o sea, es un gasto directo, es un gasto de producción, pues un gasto directo que lo puedo deducir. Y al final, bueno, me da la posibilidad de comprar o no ese bien, la arrendadora financiera. Entonces, estos son como los principales ejemplos de instituciones no bancarias. Ok, entonces miren, vamos a continuar con el siguiente agente que está presente en el sistema financiero, que es el sector bancario. Y bueno, ustedes ya saben que el sector bancario lo podemos visualizar en dos grandes o clasificar en dos grandes tipos, lo que es la banca comercial y lo que es la banca de desarrollo. Y la banca de desarrollo, pues, generalmente es creada por decreto gubernativo, por el propio gobierno, y lo que busca es promover el desarrollo económico de alguna región o de algún país. Entonces ese es el espíritu de la banca de desarrollo. Desde luego, pues va a cobrar intereses, indudablemente. Y la banca comercial, pues esa eminentemente es privada y las grandes funciones de los bancos, por una parte, es garantizar o darle seguridad a sus clientes a través de garantizarles un rendimiento después de un periodo de inversión, y estas tasas pues generalmente son tasas fijas, rendimientos fijos, eh, que al ser tasas, una tasa libre de riesgo garantizada, pues generalmente es la tasa interbancaria más unos puntos porcentuales o lo que da el CETE, el certificado de tesorería. Incluso hay bancos que se anuncian diciendo que es el 100% de CETES, o sea, el 7% anual. No sé en cuánto está el CETE. A ver, vamos a aprovechar aquí la tecnología. Vamos a ver los certificados de tesorería aquí en CETES directos, y si el banco te da el 100% de CETES, wow, ya bajó, sí, bajó la tasa interbancaria, por lo tanto bajaron los CETES. Entonces, fíjense, el CETE a un año, que sería como el de referencia, está a 4.44%. ¿Qué significa? Pues que la tasa de interés libre de riesgo que te va a ofrecer un banco
seguramente en este momento está en ese valor, un 5% en el mejor de los casos. Entonces, realmente, pues invertir a tasa libre de riesgo es solamente para pues que no pierda valor tu dinero, porque recuerden que a esta tasa hay que quitarle, o sea, esta tasa que nos está mostrando aquí el CT, hay que quitarle inflación. Entonces, ya la tasa real, si yo le la inflación a 4.44, ya viene quedando 0.4, si no es que cero. Entonces realmente pues es para que no pierda valor. Habrá instrumentos, por ejemplo, o habrá servicios en los bancos donde te dicen, te ofrezco un poco más de tasa libre de riesgo, un 7% a lo mejor, pero necesito que no retires el dinero. O sea, que esté ahí invertido durante un año y a lo mejor te doy esa tasa. Pero si nada más, si necesitas liquidez en cualquier momento, bueno, la tasa es de 4.4. Entonces, el banco garantiza que esta tasa se te dé para que no pierdas valor. Entonces, ¿dónde está el negocio del banco? Pues el negocio del banco está en usar ese dinero que tú depositas en el banco para el banco a su vez prestar ese dinero. Y entonces este préstamo principalmente es para dos cosas, un préstamo para consumo o un préstamo para inversión productiva, o sea, para generar riqueza. Entonces los bancos son una fuente de apalancamiento financiero para generar riqueza. ¿Qué significa esto? Pues una inversión productiva, o sea, una empresa, una microempresa, un changarrito, algo, necesito yo capital para invertir. Desde luego, pues se oye muy bonito, pero el banco pues no le presta a todo mundo, sino limita mucho. Necesitas tener ciertas características. No recuerdo si a alguno de ustedes les di fuentes de financiamiento, pero pues ahí veíamos en los programas de la banca de desarrollo, o sea, ni siquiera la banca comercial, sino banca de desarrollo, en casi todos los productos nos pedían 2 años de estar, de haber iniciado operaciones la empresa, 2 años, y eso que eran financiamientos o productos para micros y pequeñas empresas. Entonces realmente el tener acceso al crédito no es sencillo y entonces al final pues necesita. ¿Por qué lo hace así el banco? Pues porque el banco necesita garantía que si te voy a prestar, pues me vas a poder pagar. Entonces, las tasas de interés que va a cobrar el banco, si hay garantía, y principalmente puede ser una garantía real, en donde dejes emprenda algo, o una garantía en el sentido de un aval, que alguien más se asume la deuda en caso de que tú dejes de pagar, o garantía desde el punto de vista de tus estados financieros, tu estado de resultados refleja que hay un comportamiento favorable a través de esos 2 años. Pero bueno, ahí viene el otro problema de las micro que no tienen estados financieros, no generan información financiera, la verdad. En el mejor de los casos, los formales se limitan a contratar un contador para que les lleve la cuestión fiscal exclusivamente e incluso que les diga cómo pagar menos impuestos.
Entonces, realmente así, pues es difícil, aunque, bueno, esa es la realidad. Sabemos que muchos de esas unidades económicas que son micros y pequeñas, si le aplicáramos administración científica, descubrirían que no es negocio, así de fácil. Pero estas unidades económicas pequeñas, micros, que son más de 4 millones en el país, también están respondiendo a una necesidad social y a una realidad social. Porque imagínense, pues ahorita está pasando, ¿verdad? Con estos acontecimientos, viven al día y el hecho de cerrarlas porque técnicamente y financieramente no son rentables o no son negocios, eso implicaría que pierdan las fuentes de empleo, que se están autoempleando, incluso muchos de ellos se están autoempleando, pero pues no es negocio, pero sobreviven. Al final del día están sobreviviendo. Entonces, bueno, el sector comercial, la banca comercial e incluso la propia banca de desarrollo está condicionada a la formalidad. Entonces, los 40 millones de mexicanos que estamos en edad económicamente activa, solamente los formales van a tener acceso a créditos y los informales, los bancos cada vez están buscando pues formas para que un informal tenga acceso a crédito y la manera como lo hacen es a través, como no generan información financiera, o sea, no hay estados financieros, pues les piden sus estados de cuenta bancarios en donde se vean reflejados los movimientos o las operaciones de ingresos y de retiros que se generan en la cuenta bancaria y eso ya les da información, bueno, pues que hay movimiento, que tiene ingresos, no saben de dónde ni cómo, pero hay ingresos y también pues hay gastos o hay retiros. Pero los que sí estarían completamente fuera es aquellas operaciones que son solamente en efectivo, pues ahí no hay manera de confirmar. Entonces, aquí las tasas de interés son extremadamente altas. Mientras mayor sea el riesgo, y el riesgo es la probabilidad de que no me paguen, entonces más cara será la tasa de interés. Por eso, si pensamos en créditos al consumo y que el instrumento o el producto clásico serían las tarjetas de crédito, pues vemos que la tarjeta de crédito tiene una tasa de interés que va del 45% anual hasta un 100% anual. ¿Y por qué son tan altas? Bueno, pues porque el riesgo es alto, el riesgo de que no me paguen es alto. No hay garantía, entonces es alto el riesgo. El otro elemento que está presente en el sistema financiero es el sistema de pensiones y este sistema de pensiones pues es relativamente nuevo, la ley del Seguro Social se reforma, me parece que en el 98 reforman la ley, justamente porque si no reformaban la ley, pues de por sí en el 98 el Seguro Social ya estaba quebrado, entonces si no reformaban la ley, pues era insostenible. Quebrado en el sentido de que el Seguro Social funciona las aportaciones del trabajador, o sea, antes de la reforma a la ley es que le retiraban una porción al trabajador y el patrón también abonaba otra porción para el seguro social
Entonces el Seguro Social, con esas aportaciones, pues tiene que esos ingresos del trabajador a través de las aportaciones del trabajador y del patrón, con esos ingresos tenía que operar toda la estructura del Seguro Social y pagar las pensiones. Ahí es donde está el pero. Entonces, con el hecho de que la esperanza de vida de los mexicanos y en general de los seres humanos ha ido aumentando a través del tiempo por muchos factores, principalmente pues los desarrollos tecnológicos, eh, la, la medicina ha avanzado mucho, entonces la esperanza de vida aumenta y el Seguro Social, si no hacían la reforma, pues ya estaba quebrado en el 98. O sea, el gobierno federal tenía que estar destinando mucho dinero para poder a completar para pagar las pensiones y a completar para que operara el Seguro Social. Pero si no se hacía algo, pues iba a entrar en crisis porque no iba a alcanzar el dinero del gobierno, que al final es dinero de todos los mexicanos que pagamos impuestos, directa o indirectamente. Entonces surge la reforma y lo curioso es que, bueno, surge el sistema de ahorro para el retiro, el SAR, y crean una cuenta concentradora. El problema es que la cuenta concentradora, pues se les olvidó que hubiera trazabilidad. Entonces, 2 años o un año me parece, o 2 años estuvo trabajando la famosa cuenta concentradora en el 98, 99. Entonces hay mucho dinero ahí todavía y que se está generando más dinero, pero no saben de quién es, porque, o sea, sí saben que es de los trabajadores, pero no saben cuánto aportó cada trabajador. Entonces al año se dan cuenta del error y crean las cuentas individuales. Entonces la reforma del 98 lo que habla es que ya no te va a pensionar el Seguro Social, sino vas a tener una cuenta individual de ahorro para el retiro y que hoy entra nuevamente en el debate, en la agenda política. No, creo que ya entró, ya modificaron la ley. Este tema me parece que sí, no sé si ya fue aprobado o entró como iniciativa, pero recuerdo que ya en alguna de las famosas mañaneras del presidente ya anunció que los patrones empiezan a aumentar la aportación de manera progresiva hasta llegar a un 15% del salario. Y bueno, esto lo que esperan es que las cuentas individuales pues acumule más dinero para que tengas un retiro digno. Porque los que empezaron a ahorrar en este esquema, que de hecho yo soy de ese esquema, en el 98 fue cuando empecé a cotizar en el Seguro Social, y a los, bueno, la ley la modificaron, ahora debes de tener, bueno, en ese momento era 65 años de edad y 1,200 semanas de cotización. Entonces, 1,200 semanas, pues es aproximadamente, es dividir 1,200, dejen hago la operación, entre 52 semanas, son 23 años de cotización, o sea, de estar cotizando en el seguro, y 65 años cumplidos. Entonces eran esas dos condiciones. Creo que la reforma que acaban de hacer disminuye a 15 años de cotización. Lo que no estoy seguro es si la edad de los 65 años o también la bajan. Pero lo que pretenden es que con menos años cotizados puedas tener acceso a tu pensión. Y desde luego, pues las pensiones son pues muy bajas. O sea,
esa generación, incluyo yo, cuando tenga la edad de 98, déjenme ver, bueno, me faltan todavía como unos 15 años, 10 años. Yo lo que estoy haciendo es ahorro voluntario, pero la verdad es que la mayoría de los trabajadores no lo hacen. ¿Qué pasa con el ahorro voluntario aquí? Bueno, están las AFORES, que son las administradoras del Fondo para el Retiro, y ya hay una cuenta individual para cada trabajador. Pero es mucho dinero, entonces ese dinero se lo pasan a las IFORES, y las IFORES son las sociedades de inversión especializada. Entonces las IFORES son las que agarran el dinero de los trabajadores y generan, lo invierten en portafolios, hacen inversiones financieras en portafolios de inversión. Y entonces, dependiendo de la edad del trabajador, es el riesgo que le ponen al portafolio. En pocas palabras, mientras más grande sea el trabajador o el dinero que tienen las IFORES provenga de trabajadores eh, adultos mayores, entonces el portafolio que generan va a ser de riesgo bajo. Todo eso lo vamos a aprender aquí. Pero si tú como trabajador inviertes en tu Afore, pensando en ahorro voluntario, las Afores son de los instrumentos financieros que mejor rendimiento te dan con un riesgo relativamente bajo. Entonces conviene muchísimo 1000 veces ahorrar en tu Afore, porque las tasas de rendimiento anual en promedio están entre, dependiendo de la edad pues del trabajador, pero en promedio han de estar en un 18%, un 17% anual. Entonces, ¿qué comparas 17% anual con, ya vimos, 100% de CETES acá en los bancos y bien contento el trabajador con su 100% de CETES, que son 5% anual contra un 17%, y ya quitándole la inflación, pues acá te queda 0 y acá te queda un 10%, vamos a pensar. Entonces sí, es una buena decisión invertir en las AFORES cuando eres trabajador, ahorrar, o sea, 1000 veces ahorrar aquí que ahorrar acá en el banco. Desde luego, pues, este dinero, pues al final va para acá, porque pues la mayoría de las administradoras de las AFORES están acá, en la banca comercial. Entonces es un círculo cerrado, entonces al final es un círculo que este dinero va para acá. Bien, bueno, ese sería pensando en una visión de trabajador, pero si al final, independientemente si soy empresario o soy trabajador, necesito pensar en el futuro, o sea, necesito pensar en mi vejez. Y eso se los digo a ustedes que están chavos, jóvenes y con mucha energía, piensen en el futuro también. O sea, primero lo primero, pero en cuanto se estabilicen, hagan inversiones inteligentes y primero lo primero, y ya después el consumo y la satisfacción, pero piensen en patrimonios. O sea, piensen en invertir en cosas que se aprecian a través del tiempo, no en cosas que se deprecian a través del tiempo. Entonces, pues ya saben, lo que se deprecia es la maquinaria y el equipo, y lo que se aprecia son pues los bienes inmuebles. Entonces, ¿qué es lo primero que deberían de hacer en sus posibilidades? Pues inversiones en bienes inmuebles, o sea, comprarse su casa, una casita con un crédito, pero al final ese es un patrimonio que cuando lo terminan de pagar ya vale más, muchísimo más de lo que les costó inicialmente. ¿No?
más que nos gana lo otro, nos gana el consumo, y entonces en lugar de comprar la casa, me compro mi carro nuevo y hasta huele a nuevo. Y ya nada más saliendo de la agencia, vale 50,000 pesos menos. Oye, pero está nuevecito, 0 kilómetros, 50,000 pesos menos, porque ya me lo estás revendiendo tú, aunque esté completamente nuevo. Y así se va depreciando. No digo que no se lo compren, pero hagan, o sea, pónganlo todo en una balanza. Y si soy empresario, pues el empresario, pues básicamente hace inversión productiva, eh, creando una empresa, y esta empresa, pues al final, al principio, hay que aplicar pues lo que les enseñamos en las universidades de los planes de negocio, los modelos de negocio, o sea, que tengan claridad de cuánto tiene que vender el negocio y si realmente el mercado cómo está, si es competencia perfecta, si no está tan competido, etcétera. O sea, todo lo que he aprendido, pues tratarlo de aplicar para que el riesgo, o sea, la probabilidad de que no se cumplan los pronósticos de venta, pues sean bajas esas probabilidades. En otras palabras, que la probabilidad de vender sea alta para que realmente los flujos, los estados financieros proyectados, pues se den. Y cuando ya en un empresario, cuando ya el negocio empieza a dar rentabilidad, ahí es donde tiene que pensar en el futuro. ¿Cómo voy a invertir esos excedentes? Si los invierto, ya sea que haga una reinversión en el negocio o hago inversiones financieras. Y al final, pues una inversión financiera, una opción va a ser los portafolios de inversión, que es lo que vamos a ver nosotros. Básicamente son inversiones financieras lo que vamos a ver. Aunque podríamos hacer, no, pues todo es inversión financiera, la verdad. La inversión financiera, la desventaja para los países es que en cualquier momento me, me retiro, o sea, retiro mi dinero, y es cuando se desestabilizan ahí las bolsas, cuando empieza a haber empiezan a salirse dinero del país, y eso provoca ciertos fenómenos. Bueno, el otro elemento es seguros y fianzas. Este también es parte del sistema financiero, y aquí lo que vemos es, pues básicamente el producto de un seguro, pues es que nunca lo uses. Ese sería el producto del seguro, ¿no? O sea, estoy pagando algo para nunca usarlo. Pero cuando ocurre el evento, pues entra el seguro. Pues básicamente seguros trabaja con un esquema de probabilidades, probabilidad de ocurrencia de algo, y en función de las probabilidades de ocurrencia, pues van a ser los montos que vas a pagar de ese seguro. En otras palabras, el carro que más se roban, el Jetta, es una probabilidad, o sea, es un hecho, y entonces, pues te cuesta más el seguro del Jetta que si compras no sé, un Ford, que no se roban o que casi no se roban. Entonces el seguro va a ser muy barato de ese Ford que la del Jetta. Pero está en función de qué, de las probabilidades de ocurrencia. Y así es como funcionan los seguros. Y pues, es un super negocio los seguros, o sea, tienen muchísimo flujo, porque detrás de esto hay todo un concepto matemático y estadístico para calcular estos montos, y cuando ocurre el evento, pues sin problema ahí está el dinero. Y desde luego los seguros invierten mucho recurso, pues para que no los venadeen, o sea, no les metan gol. Entonces tienen sus propias áreas de investigación. De hecho,
las acciones de recuperación de autos no crean que es por la policía. Realmente son las agencias de seguro que invierten recurso económico para estar apoyando ciertos sectores estratégicos para recuperar los vehículos. Y es como se está recuperando vehículos, no es tanto desafortunadamente, nuestro sistema judicial estamos en la calle de la amargura, está por los pisos, la impunidad no se diga, o sea, estamos en un problema muy, muy complejo en nuestro sistema de procuración de justicia, porque uno, no denunciamos, porque ya perdimos la fe en la procuración. ¿Y por qué la hemos perdido? Pues porque nos ha pasado, o sea, he denunciado y veo que no pasa nada. O sea, se generan ahí las carpetas y los carpetas y carpetas. Y entonces un ministerio público que tiene 300 denuncias sobre hechos de diferente naturaleza, pues ¿cuándo las va a investigar? Lamentablemente tienes que ir a sobornar al Ministerio Público para que lo asigne a un agente de investigación, y entonces el agente de investigación igual va a tener 300 casos, entonces también al agente de investigación hay que darle para que lo ponga ahí en prioridad, y solamente así se empiezan a mover muchas cosas. Es lamentable, es algo que ocurre y que la verdad pues no ha habido grandes cambios con los nuevos gobiernos o el gobierno nuevo, todo sigue igual. Entonces es un compromiso que sigue ahí latente para nosotros, la Procuración de Justicia. Bueno, y por eso les comentaba que los seguros, pues es un super negocio y es otro elemento que está presente en el sistema financiero. A los seguros les interesa mucho recuperar en el caso de vehículos, pues porque al final es de ellos. O sea, en el momento en que te pagan el vehículo que te fue robado, ese vehículo que anda circulando ya pasa a propiedad de ellos. Y si lo recuperan, pues ya, si te pagaron, no sé, 100,000 pesos por tu vehículo y ellos hacen el esfuerzo de recuperarlo y después lo venden, que son los famosos vehículos con factura de seguro, se deprecian, se deprecian mucho, aunque esté bien el carro. El simple hecho de que traiga una factura de seguro ya deprecia el valor del bien, pero lo venden en 50,000 y entonces realmente lo que pagaron de seguro pues fue 50,000, o sea, todavía menos de lo que ellos estaban proyectando. Bien, el otro elemento que está aquí presente en el sistema financiero es el mercado de derivados. ¿Cómo funciona este mercado? Básicamente son instrumentos libres de riesgo. Cómo funciona es una institución o una empresa te va a ofrecer un instrumento libre de riesgo que esté asociado o vinculado con algún derivado, como cuál, por ejemplo, el oro o el petróleo, el trigo. ¿Qué significa eso? Que yo quiero invertir en un derivado del oro. Entonces, el derivado del oro va a ser un instrumento a tasa fija garantizada. Evidentemente va a ser una tasa pequeña, como la del banco de acá, que es una tasa libre de riesgo garantizada, pero pues muy pequeñita. Pues algo parecido va a ser aquí también, con los mercados de derivados. Y entonces la empresa que recibe ese dinero que tú compraste es un instrumento derivado del oro, la empresa que recibe el dinero va a invertir en oro el dinero que recibió. Y esa empresa absorbe o asume el riesgo de la volatilidad del oro.
Desde luego, pues estos derivados, pues no crean que es igual, hay toda una ciencia detrás de los derivados en este momento no hay derivados de oro, por ejemplo, pues porque no me conviene. Si el oro va a la baja, pues ¿cómo voy a meter un derivado de oro? Salvo que yo sepa que después va a elevar su valor el oro, entonces saco derivados de oro, me los compran, pero después sube el valor del oro y yo invertí ese dinero que me compraron de derivado de oro, lo tengo que invertir en ese derivado, o sea, en el oro, y al final de cierto tiempo yo te pago el interés del dinero que me diste, pero yo me quedo con la ganancia que me dio haber invertido en oro ese dinero. Y finalmente tenemos el mercado de capitales o el mercado de valores. Aquí es donde vamos a estar trabajando profundamente el portafolio de inversión. Entonces, antes de empezar con el portafolio de inversión, necesitamos que algunos conceptos que están aquí presentes en el mercado de valores les quede claros a ustedes. ¿Cuáles son estos? Primero, comprender que el mercado es, eh, como cualquier mercado, lo que hay es entidades que ofrecen algo, que serían los vendedores, y habrá también entidades que compran algo. Es como si van a la central de abasto, pues ese es un mercado. O van a Cañitos, el mercado de Cañitos, o a Morelos, el mercado de... O sea, los mercados que hay ahí gente que está ofreciendo algo y también hay gente que está dispuesta a comprar eso que están ofreciendo. Entonces, el mercado de capitales lo vamos a dividir en dos. Un mercado primero, o el primario, que se le denomina como mercado primario. Este mercado primario es cuando por primera vez surge el instrumento. En este caso, lo que más se comercializa en el mercado de capitales es acciones. Entonces, el mercado de capitales es una estrategia que tienen las entidades económicas, o sea, empresas, en lugar de irle a pedir dinero al banco para inyectar capital, una estrategia es emitir acciones y ponerlas en venta en el mercado primario. Esa sería una posibilidad y es lo que ocurre. Entonces, una empresa genera acciones y pone en venta las acciones en un mercado. Generalmente este mercado se le conoce como bolsa. En México hay dos bolsas, la Bolsa Mexicana de Valores, que es como la que ya lleva décadas en el país, y está la Bolsa Institucional de Valores. Esta bolsa tiene poquito, como unos 5 años que se creó. Entonces son las dos bolsas que hay en México. Y así en todo el mundo, en los principales países, hay bolsas. En algunos países hay varias bolsas, no nada más una. Y así, pues las principales bolsas en el mundo, pues está en Hong Kong, en Nueva York, incluso hay dos bolsas en Frankfurt, en Alemania, Tokio, y en general los países primermundistas, sus bolsas son mercados en donde se están comercializando principalmente acciones, aunque se pueden estar comercializando otros instrumentos, pero nosotros nos vamos a enfocar a las acciones. Entonces, cuando la emisora, que así se le conoce a la empresa que pone en venta acciones, lo hace a través de la bolsa, y la bolsa le va a pedir que haya un intermediario para que este intermediario las ponga en venta en el mercado, y después va a haber otras personas, que estas personas pueden ser físicas o morales, o sea, empresas
o personas físicas que están dispuestos a comprar esas acciones. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué hace este accionista o esta empresa para comprar la acción? Lo tiene que hacer también a través de intermediarios, a través de un intermediario, o sea, no puedo comprar directamente. Entonces, todas las operaciones de compra y venta se hacen a través de intermediarios, que serían las casas de bolsa. Las casas de bolsa son los intermediarios. Cuando ese dinero llega a la emisora en el mercado primario, o sea, vendo las acciones, me llega dinero y ese dinero pues lo uso generalmente como inversión productiva, o sea, para crecer o consolidar mi negocio, comprar maquinaria, etcétera, expandirme, comprar otra empresa, etcétera. Entonces, en lugar de pedir dinero al banco, emito acciones. Y lo que ocurre es que los que poseen esas acciones, pues son dueños también de la empresa. Así es como funciona. Generalmente, pues, tratan de cuidar, no perder el dueño o los dueños, los socios fundadores de la empresa. Generalmente, pues, tratan de tener la mayoría de las acciones para no perder el control. Porque en el momento en que alguien tenga el 51% de las acciones de una empresa, en ese momento él es el dueño desde el punto de vista de toma de decisión, o sea, lo que diga él se hace. Aunque tú opines y tú votes, etcétera, todos voten en contra mía, como yo tengo el 51%, mi voto vale 51% y todas las decisiones pues las gano yo. Por eso tratan de cuidar el no dar muchas acciones porque se arriesgan a perder el control del negocio. Aunque en realidad quien compra acciones pues no lo hace para tomar decisiones. En el negocio ya están en una onda financiera de estar comprando y vendiendo. Justamente cuando yo ya tengo la acción de Televisa en mis manos y fui el primero que se la compré, resulta que ya no la quiero a Televisa. Entonces, a través de un intermediario, pongo en venta mis acciones de Televisa. Y en ese momento, entonces, ya se llama el mercado secundario. Y en realidad la mayoría de las operaciones están ocurriendo aquí en el mercado secundario, donde, pues, entre accionistas, o sea, compradores o tenedores de acciones de diferentes empresas, están ofreciendo acciones y alguien más les está comprando esas acciones y se están moviendo así la posesión de las acciones. Todo esto pues ya es a través de medios electrónicos, ya no es necesario estar ahí ofertando si compro, vendo, simplemente es en línea, hay sistemas, ya está sistematizado todo esto, hago una orden, genero a través de mi intermediario una orden de venta de mis acciones y alguien más hace match, está dispuesto a comprarla y me paga. Y se concreta la operación. Y ahí el negocio de las casas de bolsa, pues se llevan una comisión por cada operación concretada de la compra y la venta de las acciones. Además de que pues pueden establecer algún contrato donde te ofrezco asesoría para crear el portafolio de inversión y pues me llevo un porcentaje de lo que logres ganar en ese portafolio que yo te asesoré, que yo te dije qué elegir y cuánto invertir en cada acción. Al final de cierto periodo, pues hay utilidades, rendimientos. Bien, en un portafolio, ¿cuál es el rendimiento? Vamos a aprender a calcular
el rendimiento anual esperado de un portafolio. Y aquí la clave es elegir las acciones. Entonces ahí es donde vamos a hacer algo que se llama análisis técnico de las acciones. Si elegimos bien las acciones, hay portafolios que te dan 60% anual, 70% anual. Desde luego, todo esto está asociado con un riesgo. Vamos a aprender a calcular el riesgo anual esperado del portafolio y vamos a aprender que existe un infinito número de combinaciones para un portafolio. Y entonces vamos a aprender a encontrar las combinaciones óptimas del portafolio también. O sea, bajo qué condiciones se optimiza el portafolio. Y entonces, nada que ver mi 100% de CETES acá, en el Banco Azteca, 100% de CETES, o sea, 5% anual, a 60% anual acá. Por eso es tan atractivo el mercado de valores, el mercado de capitales. Por eso se mueve tanto dinero ahí, porque los rendimientos son altos. Si se elige bien, si se sabe cómo funciona el mercado. Y por eso están los intermediarios. En teoría, los intermediarios son los expertos, o incluso muchos de ustedes pueden convertirse en expertos. No es nada más esta parte técnica que están aprendiendo, sino también la cuestión de leyes y de normativas que tienen que conocer y aprender, que también llevan materias que les ayuden en eso. Entonces ustedes traen todo el potencial de convertirse en asesores financieros sin ningún problema. Y por eso es tan atractivo el mercado. Por eso estas CIFORES que están acá invierten acá, o sea, están invirtiendo en portafolios. Incluso, pues cualquiera puede invertir en los portafolios. Muy bien. Este sería el sistema financiero. Hicimos todo ese recorrido pues para que llegáramos aquí, que es el mercado de capitales, y las principales autoridades del sistema financiero, pues ya se imaginarán cuáles son. Primero, pues la Secretaría de Hacienda planea, coordina, supervisa el sistema financiero, propone políticas de regulación, otorga, revoca autorizaciones para la constitución y operación, organizaciones o entidades del sistema financiero. O sea, esta es la mera. Tenemos al Banco Central, donde el Banco Central es el guardián del dinero del país, es el responsable de la salud económica, crea el dinero que se emplea e impulsa la economía, ejecuta la emisión, colocación, compra y venta de valores gubernamentales, define la tasa de interés, o sea, el hecho de que ahorita la tasa interbancaria esté baja es resultado del Banco de México. ¿Y por qué bajan la tasa de interés? Tratan de incentivar el consumo. O sea, cuando yo bajo la tasa de interés, en teoría tendrían que bajar todas las tasas, en general las tasas de interés que se tendrían que bajar. Y entonces si baja la tasa de interés, tendría que aumentar el consumo. ¿Y por qué necesita aumentar el consumo ahorita? Pues porque venimos en una contracción económica, porque no hemos consumido, básicamente al estar aislados se reduce la movilidad y se reduce el consumo. Esta ya es una cuestión macroeconómica. Entonces, una manera de alentar el consumo es a través de la reducción de la tasa de interés interbancaria, que es la que fija el Banco de México.
Pero aquí hay un pero. El pero es que desalienta inversiones financieras. O sea, si alguien iba a comprar CETES, pues ya olvídalo, ya no voy a comprar CETES de México y entonces mejor voy a comprar CETES o el equivalente en Haití, porque me está dando una tasa Haití del 18% anual. ¿Y por qué me da tanto dinero Haití? Pues porque necesita dinero, entonces una manera de atraer inversión financiera es poniendo una tasa alta en estos instrumentos de deuda del gobierno. Entonces el gobierno la necesita, invierte en servicios, invierte en infraestructura y lo que espera es que haya inversión productiva. Inversión productiva serían empresas, que se pongan empresas en Haití para que ofrezcan empleo, para que reactiven el consumo o la actividad económica y generen riqueza, y esa riqueza me toca una parte como gobierno a través de los impuestos. Y así es que está operando nuestro sistema capitalista. ¿Cuál es la crítica al sistema capitalista? El consumismo, pues, o sea, el hecho de consumir por consumir. Eso es como la gran crítica. Y la otra crítica es la explotación, el hecho de que mismo trabajo, misma generación de valor, retribuciones diferentes. Entonces, el mismo trabajador o las mismas funciones que hago en la planta de Volkswagen en Puebla, lo mismo en la planta de Wolfur en Alemania, pero aquel gana, no sé, 10 veces más que el obrero en México y hacen lo mismo. E incluso mejores prestaciones allá y ganan más. Entonces, esa es la gran crítica al capitalismo, la explotación, y pues para no irnos lejos, o sea, nosotros mismos, el salario de México contra el salario en Estados Unidos es diferente. Desde luego habrá quien diga, bueno, pero es que allá las cosas son más caras. Sí, son más caras, pero aún así, si lo sacáramos a valor real, o sea, intentáramos sacar una unidad de medida estándar, veríamos que es mayor. ¿Cuál es la medida estándar que se utiliza? Una unidad de medida estándar, el ingreso per cápita. Que el ingreso per cápita es un índice que se calcula. ¿Cómo lo calculamos? El Producto Interno Bruto del país entre la cantidad de pobladores del país, o sea, entre la cantidad de personas que habitan el país. Entonces, eso nos da un índice. Vamos a ver el índice. Sería el PIB per cápita. Ok, vamos a ver el PIB per cápita en dólares. Y bueno, este es el PIB per cápita de todo el mundo. Voy a poner aquí a México. Este es el PIB per cápita de México. Íbamos bien. En el 2014, cayó en el 2016 y en el 2019 repuntó un poquito. Entonces estamos hablando números redondos, 10,000 dólares al año. ¿Sale? 10,000 dólares al año. Entonces vamos a ver Estados Unidos. Bien, Estados Unidos, PIB per cápita, 65,000 dólares al año. Entonces, este es un índice, este es ya comparable,
estamos considerando dos dimensiones, que es por un lado dinero y por el otro lado población. Entonces ya nos da un índice. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Ahí está. Y este ingreso per cápita está asociado pues, con los ingresos. Al final es como distribuir la riqueza entre todos y es más o menos lo que nos tocaría. Estos 10,000, pues son 200,000 pesos al año, ¿sí? Más o menos, 200,000 pesos al año. Y acá 65,000, pues estaríamos hablando de casi 1,300,000 pesos al año. Entonces ahí está el contraste. Bueno, vamos a ver Estados Unidos para que no se sientan mal. México, otra vez. Y ahora en lugar de México vamos a ponerle Haití, pues para no sentirnos mal. Haití. Órale. Ahí está, miren, aunque no. A ver, no tengo nada en contra de Haití, pero bueno. Ahí está el PIB de Haití, $754 al año. 744 y acá, no, ya dijimos $10,000, acá 700, ponle $800, esto es al año por dos, pues 16,000 al año. Entonces ya con esto ya elevamos el ánimo para que no nos sintamos mal. Bien, entonces ya nos queda poco tiempo. ¿Dónde estábamos? Ay, aquí. Bueno, estas son las autoridades. Hice ahí un pequeño paréntesis calculando estos ingresos para entender por qué los sueldos y salarios o los ingresos en otros países son diferentes a los ingresos que tenemos en México. Y para que no nos sintamos mal, pues ahí hay otros países que todavía tienen ingresos sumamente inferiores. Por último está la Comisión de Valores Protectoras al Público y específicamente aquí la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la que regula la operación de los bancos, también del mercado bursátil, previene fraudes. Esta comisión es la que trata de prevenir fraudes, regula los mercados, realiza inspecciones y autoriza apoderados y autoriza montos de remuneración intermediarios, o sea, cuánto las cuotas que van a ganar los intermediarios. Bien, si les parece, vamos a dejarle ahí